¿Alguna vez te has preguntado qué sucede dentro de ti en los momentos más cruciales de la vida? Cuando el dolor aprieta, cuando la alegría inunda, o cuando buscas respuestas en la soledad de una noche silenciosa. ¿De dónde viene esa voz interna que parece conocerte mejor que nadie? La Biblia nos habla de una verdad fascinante. Dentro de cada uno de nosotros hay algo más profundo que el cuerpo físico. Somos seres eternos, diseñados a imagen de Dios, y poseemos un alma y un espíritu, pero ¿son lo mismo? En los momentos más cruciales de la vida, esa voz interna que surge no es un simple eco de nuestros pensamientos. Es un susurro divino que conecta lo humano con lo eterno. Es el reflejo de un diseño perfecto, una chispa celestial que habita en nosotros desde el principio. La Biblia nos enseña que somos más que carne y hueso, más que emociones pasajeras. Somos portadores de una esencia espiritual que nos distingue, un recordatorio constante de que nuestra vida tiene un propósito mayor. ¿Y si esa voz no solo nos conoce, sino que también nos guía hacia lo que realmente importa? El alma y el espíritu, aunque relacionados, no son iguales. El alma es nuestra conexión con el yo, nuestra capacidad de sentir, pensar y decidir. Es donde habitan nuestras emociones, nuestras dudas y nuestras certezas. El espíritu, en cambio, es el puente que nos une con lo divino, el espacio sagrado donde Dios susurra sus promesas y su amor. Comprender esta diferencia no solo nos ayuda a conocernos mejor, sino también a entender cómo Dios opera dentro de nosotros. Es en el espíritu donde se libran las batallas más grandes, donde el bien y el mal pugnan por nuestro destino eterno. En esos momentos de soledad, cuando las preguntas parecen no tener respuesta, la clave está en escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón y el espíritu, porque cuando todo parece perdido, es allí donde el aliento de vida que Dios sopló en nosotros cobra fuerza. Él nos recuerda que no estamos solos, que nuestras luchas no son en vano y que cada experiencia, por difícil que parezca, forma parte de un plan perfecto que supera nuestro entendimiento. Y en esa verdad encontramos paz y perseverancia para seguir adelante. Imagina esto. El alma parece ser como el timón de un barco, guiando tus pensamientos, emociones y decisiones. El espíritu, por otro lado, es como una antena que conecta directamente con Dios. Pero ¿cómo podemos saber con certeza cuál es la diferencia? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Y cómo afecta tu relación con el Creador? La Biblia nos revela que el alma y el espíritu cumplen roles distintos, pero complementarios en nuestra vida. El alma, como ese timón que guía nuestras decisiones, se relaciona con nuestra humanidad, nuestros sentimientos, razonamientos y deseos. Es el centro donde procesamos nuestras experiencias y definimos nuestras elecciones. Sin embargo, el alma sola puede confundirse, influenciada por las emociones cambiantes o por las circunstancias de la vida. Por eso necesitamos del espíritu, esa antena que capta la voluntad y dirección de Dios, para no desviarnos en el camino. El espíritu es lo que nos permite escuchar su voz con claridad, incluso en medio del ruido del mundo. La palabra de Dios es como un espejo que nos ayuda a discernir entre el alma y el espíritu. Hebreos 4:12 dice que la palabra es viva y eficaz y que penetra hasta dividir el alma y el espíritu. Esto nos muestra que solo mediante una relación íntima con las Escrituras y con Dios podemos entender cómo estas dos dimensiones operan dentro de nosotros. Mientras el alma puede buscar su propio interés, el espíritu busca alinearse con el propósito divino. Es un llamado a dejar que el espíritu gobierne, iluminado por la luz de Cristo.
para que nuestras decisiones no sean impulsadas solo por emociones, sino por la sabiduría eterna. ¿Cómo afecta esto nuestra relación con el Creador profundamente? Cuando vivimos conectados al Espíritu, nos abrimos a una comunión más auténtica con Dios. Orar ya no es un monólogo, sino un diálogo donde escuchamos y somos transformados. Leer la Biblia ya no es una rutina, sino un encuentro con su presencia. Este equilibrio entre el alma y el espíritu nos lleva a una vida plena, donde nuestras emociones encuentran consuelo, nuestras decisiones tienen dirección y nuestra fe se fortalece. Es en este diseño divino que encontramos la verdadera libertad, una vida guiada por el Espíritu, anclada en la verdad y sostenida por el amor de Dios. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos exploraremos las Escrituras y descubriremos una verdad que podría transformar la forma en que vives, oras y te relacionas con Dios. Te prometo que al final no solo comprenderás la diferencia entre tu alma y tu espíritu, sino que también descubrirás cómo esta distinción puede acercarte más a la paz y propósito que siempre has buscado. Pero antes de comenzar, ¿ya te suscribiste a este canal? Si aún no lo has hecho, te invito a unirte a esta comunidad, donde juntos exploramos las profundidades de la palabra de Dios y encontramos respuestas para nuestra vida diaria. La Biblia, esa carta de amor escrita por nuestro Creador, nos revela que somos más que carne y hueso. En 1 Tesalonicenses 5:23, el apóstol Pablo ora diciendo: que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos una división clara: espíritu, alma y cuerpo. No son palabras intercambiables, son componentes que juntos forman nuestra existencia. Pero, ¿por qué Dios las separa en su palabra? Dios separa espíritu, alma y cuerpo en su palabra, porque cada uno tiene un propósito único dentro de su diseño perfecto para nosotros. El cuerpo es nuestro vehículo terrenal, el medio físico por el cual interactuamos con el mundo. Es el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19. Y aunque es perecedero, debe ser cuidado y respetado como un don divino. El alma, como el centro de nuestras emociones, pensamientos y voluntad, refleja nuestra personalidad única. Es el lugar donde se libran nuestras batallas internas entre lo que deseamos y lo que sabemos que es correcto. Por último, el espíritu es el núcleo más profundo de nuestra conexión con Dios, la parte de nosotros diseñada para comunión directa con el Creador. La distinción entre estos componentes nos ayuda a comprender cómo podemos vivir una vida equilibrada y en armonía con Dios. Cuando entendemos que el espíritu debe guiar, el alma someterse y el cuerpo obedecer, encontramos paz y propósito. Sin embargo, cuando el orden se invierte, cuando las emociones gobiernan o los deseos físicos dominan, caemos en confusión y alejamiento de la voluntad de Dios. Por eso, su palabra nos llama a renovar nuestra mente, Romanos 12:2, fortalecer el espíritu por medio de la oración y el estudio bíblico, y disciplinar el cuerpo con dominio propio, 1 Corintios 9:27. Dios separa estas partes para que entendamos la complejidad y la belleza de su creación en nosotros. No somos seres al azar, somos un reflejo de su perfección, diseñados para caminar en integridad y plenitud. Cuando vivimos conscientes de esta verdad, cada área de nuestra vida se alinea con su propósito eterno. Entonces, el cuerpo, el alma y el espíritu trabajan juntos como un todo para glorificar a Dios, y nos preparamos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, tal como Pablo lo expresó en 1 Tesalonicenses 5:23. La confusión comienza cuando
Intentamos comprender algo tan profundo con nuestras mentes finitas. Muchos piensan que alma y espíritu son lo mismo, pero la Biblia nos muestra que tienen funciones únicas y roles diferentes en nuestra vida espiritual. Por ejemplo, en Hebreos 4:12 se nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, capaz de dividir el alma y el espíritu. Esto significa que hay una diferencia lo suficientemente profunda como para necesitar discernimiento espiritual. La distinción entre alma y espíritu es crucial para comprender nuestra relación con Dios y cómo nos diseñó para vivir plenamente. El alma, como asiento de nuestras emociones, pensamientos y deseos, es la parte de nosotros que interactúa con el mundo y procesa nuestras experiencias humanas. Es el lugar donde enfrentamos nuestras dudas, alegrías y temores. Sin embargo, el espíritu va más allá de lo terrenal. Es la dimensión eterna en nosotros, creada específicamente para comunicarse con Dios. Es el lugar donde su presencia habita, donde su voz resuena y su voluntad se revela. La capacidad de la palabra de Dios para dividir el alma y el espíritu, como se menciona en Hebreos 4:12, nos recuerda que estos no son conceptos intercambiables. El alma puede ser impulsiva, guiada por emociones o pensamientos que no siempre reflejan la verdad divina. El espíritu, por otro lado, busca alinearse con el corazón de Dios, guiado por su sabiduría y amor. Por eso, necesitamos la palabra como una espada espiritual que penetra en lo más profundo de nuestro ser, exponiendo lo que viene del alma y lo que procede del espíritu. Este discernimiento nos permite tomar decisiones que no solo satisfacen deseos temporales, sino que también cumplen propósitos eternos. Al comprender esta diferencia, comenzamos a experimentar una vida más rica en comunión con Dios. Cuando permitimos que el Espíritu tome el control, el alma encuentra paz y el cuerpo sigue en obediencia. Es un acto de rendición y confianza, sabiendo que el Espíritu, guiado por el Espíritu Santo, nos lleva siempre en la dirección correcta. La confusión se disipa cuando dejamos que Dios sea quien nos enseñe, recordando que Él no es un Dios de desorden, sino de paz. 1 Corintios 14:33. Es en esta claridad espiritual que encontramos la fortaleza para vivir una vida plena, anclada en su propósito eterno. Pero, ¿qué significa esto para ti y para mí? ¿Cómo afecta esta verdad la forma en que vivimos nuestra fe, enfrentamos los problemas y buscamos a Dios? Reflexionemos juntos. La Biblia nos enseña que el alma es la parte de nosotros que define nuestra personalidad. Es el asiento de nuestras emociones, pensamientos y voluntad. Es el yo que experimenta la vida, siente alegría, tristeza y toma decisiones. Cuando el salmista escribe en Salmos 42:11, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Está hablando con esa parte interna que lucha con las emociones y los dilemas de la vida. El alma, como reflejo de nuestra humanidad, es un terreno donde constantemente se libra una batalla entre nuestras emociones y la verdad que proviene de Dios. Es aquí donde enfrentamos los altibajos de la vida, la alegría que nos impulsa, pero también las cargas que nos abaten. Cuando el salmista pregunta a su alma por qué se siente turbada, está reconociendo esta lucha interna, pero también está redirigiendo su mirada hacia Dios como fuente de esperanza y restauración. Este diálogo interno nos enseña que aunque nuestras emociones sean reales y poderosas, no deben definir nuestra perspectiva ni gobernar nuestras decisiones. Dios nos dio el alma para experimentar la vida en su plenitud, pero también nos llama a someterla a su verdad. Las emociones son buenas y necesarias, pero necesitan ser guiadas por el Espíritu. Cuando el salmista responde a su propia pregunta,
diciendo: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Está mostrando cómo el espíritu, conectado con el Creador, puede liderar al alma hacia la esperanza y el propósito. Es un recordatorio poderoso de que nuestra identidad y estabilidad no provienen de lo que sentimos en un momento, sino de la certeza de quién es Dios y lo que Él ha prometido. En la práctica, esto significa que en momentos de confusión o tristeza, podemos hablar a nuestra alma como lo hizo el salmista, no para negar lo que sentimos, sino para dirigirnos hacia la verdad eterna. Al aprender a discernir entre lo que el alma siente y lo que el espíritu sabe, cultivamos una vida más equilibrada y llena de paz. Este equilibrio nos permite enfrentar los desafíos con confianza, sabiendo que aunque el alma pueda vacilar, el espíritu está anclado en la roca firme que es Dios. Es en este acto de redirigirnos a Él donde encontramos la fuerza para perseverar y la fe para avanzar. El espíritu, en cambio, es la parte de nosotros que está diseñada para conectarse directamente con Dios. Es el lugar donde su Espíritu Santo habita y nos guía. En Juan 4:24, Jesús dice: Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Aquí vemos que el espíritu humano es la puerta de entrada a la comunión con el Padre. El espíritu humano es el espacio sagrado donde ocurre la conexión más profunda con Dios. Es a través del espíritu que podemos experimentar su presencia, su amor y su guía en nuestras vidas. Cuando Jesús enseña que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, nos está llamando a una relación auténtica y transformadora. Una que trasciende las formas externas y se centra en el corazón. El espíritu no está limitado por las emociones cambiantes del alma, ni por las restricciones del cuerpo. Es eterno, diseñado específicamente para interactuar con el Dios eterno. Esta conexión espiritual nos transforma desde dentro hacia afuera. El Espíritu Santo, al habitar en nuestro espíritu, nos ilumina, nos consuela y nos guía hacia toda verdad. Juan 16:13. Es en el espíritu donde escuchamos su voz, donde recibimos su dirección y donde encontramos la fortaleza para superar los desafíos. La adoración en espíritu y en verdad no es solo un acto, sino un estilo de vida, una rendición constante a Dios, donde cada pensamiento, palabra y acción fluye de una relación viva y vibrante con Él. Para cultivar esta comunión, debemos priorizar el espíritu sobre las demandas del alma y el cuerpo. Esto requiere disciplina espiritual, tiempos de oración, meditación en la palabra y silencio delante de Dios. En esta intimidad, nuestro espíritu se fortalece y crece, alineándose cada vez más con su voluntad. Es aquí donde encontramos propósito y plenitud, porque nuestro espíritu fue creado para esto: glorificar a Dios y disfrutar de su presencia eternamente. Cuando vivimos desde el espíritu, todo lo demás, nuestro pensamiento, emociones y acciones, se alinea con el diseño perfecto de Dios y nuestra vida se convierte en un reflejo de su gloria. Piénsalo de esta manera: tu alma se enfoca en lo que sucede dentro de ti, mientras que tu espíritu se enfoca en lo que viene de Dios hacia ti. Sin embargo, hay una verdad crucial que debemos entender: el pecado afecta tanto al alma como al espíritu. Cuando Adán y Eva pecaron, su espíritu murió en términos de relación con Dios, y su alma se llenó de miedo, vergüenza y confusión. Desde entonces, todos nacemos espiritualmente desconectados, pero gracias a Jesucristo podemos volver a la vida espiritual a través del nuevo nacimiento. El pecado introdujo una separación devastadora entre Dios y el ser humano, afectando tanto el alma como el espíritu. En el momento en que Adán y Eva desobedecieron, su espíritu, que antes estaba vivo y en comunión directa con Dios, murió en términos de relación espiritual.
Esa desconexión los llevó a experimentar en el alma emociones que nunca antes habían conocido: miedo, vergüenza y confusión. Lo que antes era una conexión perfecta con el Creador, se convirtió en una brecha que solo Dios mismo podía reparar. Desde entonces, cada persona nace con un espíritu inactivo hacia Dios y un alma cargada de las consecuencias del pecado. Pero la historia no termina ahí. Jesucristo vino precisamente para restaurar lo que el pecado había destruido. A través de su sacrificio, Él no solo pagó por nuestros pecados, sino que también abrió el camino para que nuestro espíritu volviera a la vida. En Juan 3, 6, 7, Jesús explica: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Este nuevo nacimiento es un milagro que ocurre cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, permitiendo que su Espíritu vivifique el nuestro y restablezca esa comunión directa con Dios. El renacimiento espiritual no solo restaura nuestra conexión con el Padre, sino que también transforma el alma. Cuando el espíritu es revivido por el Espíritu Santo, comienza un proceso de renovación que afecta nuestras emociones, pensamientos y decisiones. El miedo puede ser reemplazado por la confianza, la vergüenza por el perdón, y la confusión por la claridad que proviene de caminar en la verdad de Dios. Este proceso no es inmediato, pero con cada paso de fe, nuestra alma se alinea más con el propósito divino. Es en esta nueva vida, donde el Espíritu lidera y el alma sigue, que encontramos la libertad y plenitud que solo Jesús puede dar. En Juan 3:6, Jesús explica esta transformación: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esta declaración es un recordatorio de que nuestra relación con Dios comienza en el Espíritu, no en el alma. La declaración de Jesús en Juan 3:6 es una verdad fundamental sobre nuestra relación con Dios. No puede ser construida desde nuestras emociones, pensamientos o esfuerzos humanos, sino que debe comenzar en el Espíritu. Cuando nacemos de la carne, heredamos nuestra humanidad, un cuerpo físico y un alma moldeada por experiencias terrenales. Pero esta herencia natural no es suficiente para conectarnos con el Dios eterno, porque el pecado ha separado nuestro espíritu de su presencia. Por eso, Jesús enfatiza la necesidad de nacer del Espíritu. Es el único camino para entrar en el reino de Dios y restaurar la relación para la cual fuimos creados. Este nuevo nacimiento espiritual transforma nuestra vida desde lo más profundo. Cuando el Espíritu Santo vivifica nuestro espíritu, se enciende en nosotros una conexión directa con Dios. Comenzamos a entender su verdad de una manera que la mente natural no puede captar. 1 Corintios 2:14. Esta relación espiritual nos permite experimentar su amor, su paz y su guía en un nivel que trasciende lo que el alma puede comprender. Es un cambio radical. Dejamos de buscar a Dios solo a través de emociones o razonamientos y empezamos a relacionarnos con Él en espíritu y en verdad, como Jesús lo describió en Juan 4:24. Sin embargo, este nacimiento espiritual no anula automáticamente las luchas del alma. En cambio, inicia un proceso de transformación. A medida que el espíritu crece en comunión con Dios, el alma comienza a ser renovada, alineándose con su voluntad. Nuestros pensamientos, emociones y decisiones, que antes eran influenciados por el temor, la duda o el orgullo, son redirigidos por la luz de su espíritu. Es un recordatorio de que la verdadera vida espiritual no comienza en nuestras capacidades humanas, sino en la obra de Dios en nuestro espíritu. Cuando permitimos que Él tome el control,
nuestras vidas reflejan su propósito eterno y su gloria infinita. Pero aquí viene una pregunta importante. Si el Espíritu es tan crucial para conectarnos con Dios, ¿cómo podemos asegurarnos de que está activo y en sintonía con su voluntad? La respuesta está en el poder de la palabra y la oración. Cuando leemos la Biblia, como dice Hebreos 4:12, la palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, separando lo que es del alma y lo que es del espíritu, y al hacerlo, nos alinea con los pensamientos de Dios. Mantener nuestro espíritu activo y en sintonía con Dios requiere una vida intencional en la palabra y la oración. La Biblia no es solo un libro, es la voz viva de Dios que habla directamente a nuestro espíritu. Hebreos 4:12 nos enseña que la palabra de Dios tiene un poder único. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, discerniendo entre el alma y el espíritu. Esto significa que al sumergirnos en las Escrituras, somos confrontados con verdades que nos transforman, corrigiendo los impulsos emocionales del alma y fortaleciendo la conexión espiritual con Dios. Es como si cada versículo afilara nuestra sensibilidad para escuchar su voz y seguir su voluntad. La oración, por otro lado, es el oxígeno del espíritu. Es el espacio donde nos abrimos completamente a Dios, permitiendo que su espíritu opere en nosotros. Cuando oramos, no solo hablamos, también escuchamos. En esos momentos de comunión, nuestro espíritu se sincroniza con el Espíritu Santo, quien intercede por nosotros incluso cuando no sabemos qué decir. Romanos 8:26. Esta interacción fortalece nuestra fe, nos da discernimiento y nos llena de la paz que solo viene de estar en la presencia de Dios. La oración nos alinea, recordándonos que dependemos de Él en todo momento, pero esta sintonía requiere consistencia. No es suficiente leer ocasionalmente o orar solo en tiempos de necesidad. Es un hábito diario que cultiva un espíritu vivo y conectado. Cada vez que abrimos la Biblia y cada vez que nos postramos en oración, estamos invirtiendo en nuestra relación con Dios. Es un proceso continuo donde el espíritu crece y guía al alma y al cuerpo a vivir en obediencia. En este flujo encontramos propósito, fortaleza y claridad, porque nuestra vida ya no está gobernada por impulsos terrenales, sino por la dirección divina. Al final, es en la palabra y la oración donde nuestro espíritu encuentra su alimento y nuestra conexión con Dios se vuelve inquebrantable. Piensa en esto: cada vez que enfrentas una decisión, hay una lucha interna entre el alma y el espíritu. Tu alma puede inclinarse hacia lo que parece lógico o placentero, pero tu espíritu, guiado por el Espíritu Santo, busca agradar a Dios. Por eso, es vital discernir cuál voz escuchar. Cada decisión que enfrentamos revela la batalla constante entre el alma y el espíritu. El alma, con sus emociones y razonamientos, busca soluciones que satisfagan nuestras necesidades inmediatas o que se alineen con lo que parece lógico desde una perspectiva humana. Sin embargo, el espíritu, bajo la guía del Espíritu Santo, tiene una perspectiva eterna y busca lo que es bueno y agradable a Dios. Esta tensión es real y cotidiana, y nuestra respuesta a ella define el curso de nuestra vida. Como dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. El discernimiento espiritual es clave para decidir cuál voz seguir. Escuchar al Espíritu requiere tiempo y una conexión profunda con Dios. Cuando estamos saturados de su palabra y en comunión constante a través de la oración, nuestro espíritu se fortalece y se vuelve más sensible a la dirección del Espíritu Santo. Esto nos capacita para reconocer cuando una decisión está influenciada por el alma, impulsada por el miedo
el orgullo o el placer temporal, y cuándo está alineada con los principios de Dios. Aprendemos a hacer una pausa y buscar su guía, sabiendo que sus caminos siempre conducen a la vida y a la paz. Romanos 8:6. Es un proceso que requiere práctica y humildad. A veces, las decisiones que agradan a Dios no parecen las más lógicas o placenteras desde la perspectiva del alma, pero siempre traen fruto eterno. En Proverbios 3:5-6 se nos recuerda: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando elegimos escuchar al Espíritu en lugar de al alma, estamos mostrando nuestra fe y dependencia en Dios. Con el tiempo, esta práctica moldea nuestro carácter, nos lleva a una vida de mayor obediencia y nos permite experimentar la plenitud de su propósito para nosotros. El apóstol Pablo describe esta batalla en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Aquí, el espíritu no actúa solo. Trabaja en armonía con nuestra alma para transformar nuestra voluntad y alinearla con la de Dios. El espíritu y el alma, aunque distintos en sus funciones, no están destinados a operar en conflicto perpetuo, sino a alcanzar una armonía bajo la dirección de Dios. Gálatas 5:17 describe la batalla interna entre la carne, con sus deseos egoístas, y el espíritu, que guía a nuestro espíritu hacia la voluntad divina. Esta oposición no es un signo de derrota, sino de transformación en proceso. El espíritu, fortalecido por el Espíritu Santo, busca influir en el alma, en nuestros pensamientos, emociones y decisiones, para que cada parte de nuestro ser se alinee con los propósitos eternos de Dios. Este proceso de transformación no es instantáneo, sino continuo y deliberado. Pablo lo describe como un acto de rendición diaria. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Cuando permitimos que el Espíritu, guiado por el Espíritu Santo, tome el liderazgo, nuestra alma comienza a ser renovada. Las emociones encuentran consuelo en la verdad. Los pensamientos se alinean con la mente de Cristo y la voluntad se somete al llamado de Dios. Es aquí donde descubrimos que la lucha interna no es un obstáculo, sino una oportunidad para depender más profundamente de su gracia y poder. Al trabajar juntos, el espíritu y el alma reflejan el diseño original de Dios, un ser humano integral, completamente rendido a Él. Esto requiere disciplina espiritual, saturarnos de su palabra, permanecer en oración y confiar en su dirección, incluso cuando nuestras emociones o razonamientos nos lleven por otro camino. En este camino de obediencia, nuestra voluntad deja de ser un campo de batalla descontrolado y se convierte en un terreno fértil para los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe y dominio propio. Gálatas 5:22-23. Es en esta armonía que nuestra vida glorifica a Dios y cumple el propósito para el cual fuimos creados. Pero, ¿cómo logramos este equilibrio? La clave está en rendirnos diariamente al Señor, permitiendo que su Espíritu gobierne nuestras decisiones. Jesús nos dio el ejemplo perfecto en Mateo 26:39, cuando oró: no sea como yo quiero, sino como tú. En su espíritu estaba en perfecta sumisión al Padre, a pesar de que su alma estaba angustiada. Lograr el equilibrio entre el alma y el espíritu comienza con un acto de rendición diaria a Dios. Jesús nos mostró este camino en el jardín de Getsemaní, donde, en un momento de profunda angustia, expresó el deseo de su alma:
Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, su espíritu prevaleció, mostrando una total sumisión al Padre con las palabras: no sea como yo quiero, sino como tú. Este acto de obediencia nos enseña que la clave no está en ignorar nuestras emociones o deseos, sino en someterlos a la voluntad de Dios, confiando en que sus planes son mejores y más altos que los nuestros. Isaías 55, 8, 9. La rendición diaria implica reconocer que no podemos depender de nuestra propia fuerza o sabiduría para tomar decisiones que honren a Dios. Es por eso que necesitamos buscar su guía constantemente a través de la oración y la meditación en su palabra. Cada día es una oportunidad para renovar nuestra mente. Romanos 12:2. Permitir que su espíritu fortalezca nuestro espíritu y dirigir nuestra alma hacia lo que es bueno, agradable y perfecto delante de Él. Es un proceso intencional de decir: Señor, no mi voluntad, sino la tuya, incluso cuando nuestra alma clama por comodidad o control. A medida que practicamos esta rendición, comenzamos a ver los frutos de una vida gobernada por el Espíritu. Las emociones turbulentas del alma encuentran paz en la soberanía de Dios. Nuestras decisiones, en lugar de ser impulsivas o basadas en el temor, reflejan la sabiduría divina. Este equilibrio no significa la ausencia de lucha, sino la victoria constante a través de la dependencia en el Señor. Al seguir el ejemplo de Jesús, aprendemos que la verdadera fortaleza no proviene de resistir con nuestras propias fuerzas, sino de someternos completamente a Dios, confiando en que su voluntad siempre nos lleva al bien eterno. La diferencia entre el alma y el espíritu no es solo una cuestión teológica, es un llamado práctico a vivir en completa dependencia de Dios. Tu alma y tu espíritu trabajan juntos, pero el espíritu debe ser quien tome la delantera, porque es el canal directo con el Creador. Cuando permites que el Espíritu Santo guíe tu espíritu, experimentas una paz que supera todo entendimiento, como dice Filipenses 4:7. Además, descubres un propósito eterno que trasciende las emociones cambiantes de tu alma. Hoy te invito a reflexionar. ¿Estás alimentando más tu alma que tu espíritu? ¿Qué pasos puedes dar para fortalecer tu conexión espiritual con Dios? Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal y compartir este video con alguien que necesita escuchar esta verdad. Recuerda, fuimos creados para vivir en espíritu, alma y cuerpo, y en cada paso de tu vida, Dios está contigo, guiándote hacia la plenitud en Cristo. Gracias por quedarte hasta el final. Que Dios te bendiga y te llene de su paz y propósito eterno.